Hola Lautaro Bravo, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Por qué no te renovaron la pasantía en un LPTV? Contale a la gente por qué no te la renovaron. Porque no pasé el psicotécnico. La gente, está bien. Nadie lo pasó igual acá. ¿No? Decidimos que. Entonces no, porque pasé el psicotécnico. Claro. Sí. Acá decimos que el que no la pasa. Yo lo pasé, perdón. No lo pasás. Mirá, Entonces no te van a renovar. ¿Te das cuenta que.? Yo lo pasé. No te van a renovar entonces. La hora está baja. ¿Te das cuenta que lo pasa? Bueno, ¿viste ¿Vieron el debate? Obviamente. Sí, ¿vieron el debate? Sí. ¿Qué le pareció, Belva? Ya lo he comentado al principio. Al principio me angustiaba un poco porque me daba ansiedad y... Perdón, ¿De qué te reí? me hiciste acordar al meme del perro, me da ansiedad. Sí, me daba ansiedad como el perrito. Después me dio bronca. Muchas ¿Qué cosas te dio emociones. ansiedad? ¿Qué cosas te dieron bronca? Nada, ansiedad, esta cuestión de todo el discurso de Milei y de pensar en toda la gente que lo apoya y decir, oh, hay tanta gente que está tan equivocada y que quiere lo peor para el país. Y nada, y también como toda la chicana y la forma infantil en la que le contestaba a Massa, toda esa cosa me parecía bastante como, ay, qué pérdida de tiempo estar mirando a este tipo diciendo estas cosas. Pero por otro lado, me encantó la templanza y la firmeza que tuvo Sergio Massa en su discurso, las estrategias que utilizó. Tengo una nota para recomendarles, Sí. muy interesante, para no pecar de optimista, quizás ya la hayan leído. El diario Perfil sale los sábados y los domingos en su edición impresa. Y el domingo salió una editorial, en realidad las dos notas que escribió Jorge Fontevecchia, que es el director y el jefe de la editorial Perfil, estuvieron muy bien. La del sábado hablaba sobre el proyecto, digamos, que Milei, al estar visiblemente tan afectado en su salud emocional, en su dimensión más emocional y ante digamos, las complejidades que presenta una función como la de presidente de la nación, bueno, no parecía loco pensar o plantea esta idea de que, bueno, es Milei al gobierno, Macri al poder y poner a Villarruel y, bueno, esta alianza de Macri con Villarruel más que de Macri con Milei. Claro. Pero sobre todo la nota del domingo, que es una editorial titulada No voten a Milei, donde argumenta una serie de cuestiones. Él plantea que hay que ir a votar a Massa, que es la primera vez en su vida que va a votar al peronismo. Siempre Fontevecchia dice a quién va a votar, ahí lo repasa en todas las elecciones del 83 a la actualidad. Pero es muy interesante porque plantea, paradójicamente, que la irrupción de Milei en la figura pública obliga a subir el nivel del debate. Y es interesante porque uno puede decir, hay por lo menos dos formas de ver contrapuestas la comunicación pública. Nosotros somos de comunicación social. Esta idea de que la comunicación es posible, una comunicación deliberativa, entre intercambios de argumentos, es decir, conflictiva, pero siempre tendiendo a un piso de racionalidad común, es una, y otra que es la comunicación. En realidad, el desencuentro en la comunicación está cuando dos sectores dicen blanco o negro, o democracia o libertad, y están significando cosas completamente diferentes. Entre esas dos corrientes es interesante porque lo que plantea de alguna manera Fontevecchia es que, sin quedarse con una o con otra, digo yo, pero bueno, lo que plantea es que la aparición de Javier Milei en la escena pública, su protagonismo, incluso todavía con chances de ser elegido por más del 50% de los argentinos el próximo domingo, generó la necesidad de subir el nivel del debate público, de la discusión pública, hablar de la eficiencia del Estado, tratar de saltar esta grieta que fue el concepto con el cual se organizó gran parte de la discusión pública de los últimos años, política y demás. Se las recomiendo, es larga, pero se las recomiendo, está muy bien. Respecto al debate, ¿qué onda vos, Claudio? ¿Qué viste? Yo lo hablé un poquito hoy al inicio, que me pareció acertado lo de Massa de frenar en un momento la embestida contra Milei, que fueron críticas que se hicieron en algún lado, porque siento que era una persona en el piso. Sí. En un momento Milei estaba en el piso y sentía que le estaban volviendo a hacer el bullying que se le hizo en la escuela, que estábamos al límite de humanizar una figura tan siniestra como la que a mí me parece la figura de Milei, pero se está por humanizar en términos de la humillación que se le estaba haciendo porque se le estaba descascarando
todo su argumento. Y estaba quedando, hoy yo lo hablaba con Nacho, nuestro director de cámara, que cuando vos haces un chiste o haces humor, lo peor que te puede pasar es que del otro lado te digan, no es el contexto, sos un tarado. Eso es lo peor que te puede pasar, porque te desarticula. Preferís que se enoje la otra persona, que eleve. Cuando el otro te dice, che, no, es tremendo. Y yo siento que ayer Milei hacía mucho de eso, de su stand-up, como le dijo Massa, y que quedó en offside mucho. Y que se vio un profesional como Massa de un amateur como Milei. Es impresionante. Lo más llamativo para mí fue cómo le comió el bloque económico. Tremendo. Un candidato muy preparado, Sergio Massa. Lo veníamos observando, lo veníamos diciendo a partir de lo que observábamos nosotros, acá en cada una de estas columnas, de lo que se lee habitualmente. Es una persona que reúne por lo menos 3 cualidades, que conoce un profundo conocedor del Estado. Es cierto que el debate en esta modalidad se mantiene en una superficialidad de los temas que toca, indefectiblemente, por los tiempos televisivos, por los tiempos del propio debate como está organizado, no es un debate en profundidad. Así todo, en esa superficialidad de todos los temas que han tocado, se ve en Sergio Massa un conocedor profundo del funcionamiento del Estado, que es una de las maquinarias más complejas creadas, maquinarias en sentido figurado, por la vida comunitaria, por los hombres y mujeres de este país. Genera seguridad. Genera confianza en ese sentido. Al mismo tiempo es una persona que se muestra con capacidad de conducción política del conjunto, es decir, de los distintos sectores que componen el conjunto, de la gran mayoría. Estuvo acompañado y ha juntado adhesiones, sigue juntando adhesiones tanto de lo que es el peronismo federal, lo que fue en su momento Alternativa Federal, recuerdan, en 2019, antes de que Massa se incorpore al Frente de Todos, donde estaban figuras que hoy en día no están todavía del todo agrupadas, o que han llamado a votar por él. Todavía falta Schiaretti de ese grupo, pero ya Sergio Urtubey, Juan Manuel Urtubey, es una de las personas que llamó a votarlo, lo acompañó en Santa Fe, estuvo presente ayer en el debate, lo mismo que Natalia de la Sota, lo mismo que un montón de dirigentes y funcionarios de segunda línea, quiero decir, más locales, ¿no? En Córdoba, el llamado del Partido Justicialista de la ciudad de San Francisco, que es la ciudad de donde es oriundo el gobernador Yarlora, llamaron a votar explícitamente por Sergio Massa. Hoy hubo también un dato en la cabeza que no está chequeado, no sé si es así, pero ¿puede ser que el kirchnerismo, el kirchnerismo no haya nunca ganado una elección sin Massa? Es decir, Massa rompe en el 2011. En 2011 todavía estaba dentro. Claro, estaba dentro. 2013 se pierde, 2015 se pierde, 2017 se pierde, 2019 se vuelve a ganar con Massa adentro. Sí, es la unidad del conjunto. Por eso, es una persona que tracciona votos, que... Sí. No es una persona que no tenga injerencia dentro del movimiento. Que en una competencia 1-1 por ahí con Cristina, en su mejor momento, no le hubiera alcanzado para ganarle. Recordemos, Cristina sacó el 54% de los votos, no hubo más del 54% de los votos en 2011, la última vez que se presentó una elección. Es cierto que hay lecturas complementarias o hasta contrapuestas respecto de qué llevó a ese nivel de adhesión. No es el momento ni para charlarlo ni demás. Lo cierto es que ha demostrado capacidad de conducir el conjunto. Hubo acercamientos con Emilio Monzó, que fueron Emilio Monzó, recordemos, presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri, uno de los hombres del peronismo y del ala más política de lo que fue Juntos por el Cambio, Cambiemos, y que ya se tradujo en apoyos de un montón de concejales y dirigentes de Juntos por el Cambio bonaerense, además de los radicales, a la fórmula de Sergio Massa. Es decir, se suma por un lado estos últimos apoyos que dicen responde a este lineamiento de Emilio Monzó, a otros a la ruptura de muchos legisladores y diputados electos, concejales y diputados electos por la Libertad Avanza en la elección general última, que ahora ya están llamando a votar a Sergio Massa. Ahí las razones son disímiles y diversas, principalmente garantizarse una sobrevida política luego de que ante un eventual triunfo de Sergio Massa.
marcando una diferencia fuerte con lo que es el desembarco del PRO a la dura a la Mauricio Macri. Y por otro lado, decíamos, además de su capacidad de conducción política y de su forma de entender y su conocimiento profundo del Estado, dicho por el propio Amadou Oudou, por ejemplo, ayer se habló mucho de AFJP, es un proyecto que se hizo con Amadou Oudou, el de las AFJP, cuando lo eligen a Massa como ministro de Economía, fue uno de los que primero salió a decir que era una persona muy capacitada, de los más capacitados para ocupar ese lugar, que el lugar que hoy ocupa todavía, en ese momento todavía muy, muy lejano al actual, y se le suma este despliegue como candidato, ¿no? Ayer lo vimos, manejando los tiempos, sin... Sí, le comió el debate. Sí, con un timing perfecto. Que era una entrevista, para que tengan lo incomodó todo el tiempo. Me encantó el momento en que dijo que le quedaba un segundo y en ese segundo que le quedaba dijo, se nota que a Milei no le importa la Argentina. Sí, estuvo muy bien. La verdad que un debate televisivo que hay que decir tuvo 48 puntos de rating. Sorprende como contraparte lo poco preparado de Javier Milei y su entorno. Digo sorprende porque uno a priori, más allá de los días previos y de lo que se podía ir observando en este camino al debate, tercer debate presidencial, ya de cara al balotaje, uno espera más preparación, espera más profesionalismo puesto ahí al servicio del candidato, que realmente tiene chances todavía de ganar la elección. Recordemos, el oficialismo carga con 140% de inflación, un montón de cuestiones que en cualquier otro contexto harían inviable la posibilidad de una reelección y que le da, en el grado de competitividad alto que todavía mantiene Sergio Massa, le da un poco este carácter de medio milagroso. Pero es lo que vos decís, en ningún momento estuvo en discusión ni la inflación, ni nada, o sea, el eje económico. Massa preguntó, como si no tuviera inflación, y Milei nunca lo pudo chicanear. Nunca logró revertir. Mira, decía Juan Courel, que es uno de los analistas, consultores de comunicación por ahí de mayor visibilidad, formó parte de los equipos de comunicación de Daniel Scioli, y tiene mucha actividad en redes sociales. Y hoy sacó una nota en letra P, cortita, pero suele más o menos replicar, y por ahí un poquito más extendido de lo que ya dice en sus redes sociales, en Twitter principalmente, X ahora, que la primera regla del debate es no responder las preguntas del otro. Claro, totalmente. Y uno lo ve en las tapas de diarios de hoy, Clarín, La Nación, Infobae, en todos los diarios hay un consenso unánime de que tenías de un lado un amateur y del otro lado un político profesional. Es decir, que así las cosas, uno podría pensar un escenario, no podría pensar un escenario mejor que este para el oficialismo, para Sergio Massa, de cara al resultado electoral, a la contienda electoral del próximo domingo, día de aniversario de la Ciudad de La Plata, hay que reconocerlo también. Nosotros vamos a estar de cumpleañito con nuevo intendente. Pero que, como todo partido, vamos a decir, estaba tratando de evitar analogías y metáforas deportivas, no se juega hasta que se juega, digamos. Claro. No termina hasta que termina. Quiero decir que a partir de las 8 de la noche del domingo vamos a tener ya una tendencia del resultado electoral. Se puede esperar un escenario muy parejo. De hecho, hoy creo que lo escuchaba a Iván Jagroski, que decía, no me acuerdo si en Vorterix a la mañana o después en Olga, que lo más inesperado, hubo algo inesperado en la PASO, que fue los 7 millones de votos de Milei, hubo algo inesperado en la general, que fue el repunte de Sergio Massa con estos números económicos y en esta situación complicada, y se puede esperar. ¿Qué sería lo inesperado ahora en la general? Bueno, una diferencia por más de 5 puntos para uno u otro candidato, digamos, que eso sería lo inesperado. O lo más inesperado sería que los dos saquen exactamente la misma cantidad de votos. Claro. No sé cómo. No, de hecho está más dentro de lo previsible eso, digamos, que haya mayor paridad. Que haya no, pero exactamente la misma. Claro, lo mismo. No Bueno. estaría mal eso, ¿eh? Sí, 12 millones cada uno. El tema es que hay que ver si con una diferencia chica reconoce la derrota. Bueno, eso es el otro tema importante, que viene a colación de lo que vos estabas diciendo antes de sentarme yo acá, que tiene que ver con la desprolijidad, con el proceso electoral en su conjunto y en este momento en particular con la entrega de boletas. Son 390 millones de pesos
que les dio la justicia electoral del Estado argentino a la Libertad Avanza para que impriman las boletas e imprimieron solamente el equivalente, según lo que pude recoger de información, el equivalente a 4 millones de pesos. Es decir, que estaban faltando muchísima plata, pero que es importante, pero lo principal es cuáles serían las consecuencias de que no haya boletas, digamos. Y tiene que ver con toda esta narrativa que se viene construyendo en Estados Unidos, con Donald Trump, con Jair Bolsonaro en Brasil, y que de alguna manera lo hablamos el miércoles pasado, de lo que fue la entrevista de Guillermo Francos, de lo que es todo este escenario, preparar el escenario, la narrativa discursiva para un escenario de fraude, que es un fraude inexistente, cuya posibilidad de realización es prácticamente nula. Digamos, el sistema electoral argentino es muy fiable, es muy transparente en ese sentido. Entonces, hay que estar atentos a ese tipo de temas de agenda, sobre todo si el ganador es Sergio Massa. ¿Qué quiero decir con esto? Recomendarles, y con esto ya termino por hoy, hay un documental, una película en HBO que se llama 4 horas en el Capitolio. Si tienen HBO, mírenlo, si no, búsquenlo en alguna plataforma de esas pirata o pídanle a alguien. No, jamás. Pirata como Margaret Thatcher, hay que decírselo en la cara a todos los que votan a Javier Milei o que tienen algún tipo de simpatía. Muy recomendable de cómo se construyó ese escenario de fraude completamente falso. Digamos, y las consecuencias que eso tiene sobre el conjunto de la población. Es muy interesante, yo se los recomiendo, véanlo, está muy bien narrado, es muy muy bueno. 4 horas en el Capitolio se llama. ¿Por qué? Porque son escenas de ayer en otras geografías que pueden intentar replicarse ante un escenario adverso el próximo domingo. Lo cierto es que yo vengo el miércoles, vamos a hablar de micromilitancia, que se ha activado mucho. Micromilitancia por un lado, pero también otras militancias sociales, algunas que están un poquito dibujadas, tipo fake. No sé, todavía no le doy mucha veracidad. Hoy lo hablamos con un compañero del comunicado de las nenas de Sandro que apoyan a Massa. Está buenísimo. Sí, está buenísimo, pero no sé si es verdad, porque tiene algunas palabras ahí, dice fandom y cosas que no les veo que sean parte de la lengua de las nenas de Sandro, una institución dentro de la institución musical argentina que es el gitano Roberto Sánchez, pero es muy interesante pensar eso y sobre todo en esto que hablamos un poco al final, ¿no? ¿Cómo se explica un fenómeno como Milei, de adhesiones como Milei? Bueno, quizás en sí mismo tenemos algunas razones encontramos algunas respuestas a por qué genera esa adhesión, pero también encontramos en otras experiencias como la del propio Kicillof en la provincia de Buenos Aires, completamente distintas, que también genera adhesiones. Bueno, esto es interesante para pensar cuando se habla de despolitización. Por lo general, cuando se habla de despolitización es un término que se utiliza mal, porque en realidad lo que hay es una crisis de legitimidad de las formas tradicionales de la política, o al menos esto fue lo que pasó durante la década del 90, que decían que fue una década despolitizada. Ahora, cuando uno amplía el concepto de politización, ¿qué encuentra? Que hay formas de identificación cultural que generan politización, formas civiles de politización de la vida común. Hablo de organismos de derechos humanos, hijos, madres, abuelas, todo en la década del 90, los grupos de rock, los trabajadores desocupados, es decir, por fuera de las estructuras más tradicionales, y que de alguna manera, esta proliferación de posicionamientos públicos de cara al balotaje, de las Swifties, de los fierreros, los fanáticos de los autos, iglesias evangélicas, los clubes de fútbol, iglesias evangélicas, lejos de expresar la despolitización, los otakus y demás, muestran que la cultura argentina tiende a la politización y en el sentido del compromiso con la vida comunitaria, más allá de las identificaciones o elecciones partidarias más tradicionales, que también forman parte de la cultura política general y sobre todo en un sistema como el democrático. Así que si el miércoles hablamos de eso. Me encanta, porque además después vamos a hablar también de los errores que cometió en datos Milei, ¿no? En un momento dijo que con las FJP se cobraban $1.800. Sí, una guasada. O sea, bestialidades. Tiende a tirar así, zaraza. Yo no quiero dejar de decir esto. Un horror, la reivindicación de Margaret Thatcher ante 48 millones de argentinos. Me parece de una persona que, si uno quiere hacer una lectura de psicología barata y zapato de goma, parafraseando al genio de Charly García, no quiere ser presidente. Claramente.
vos no podés decir. Es adelante. que eso lo dijo Maslatón también ayer, como dice, vi al único que tiene ganas y lo ves con deseo de ejercer es Massa. Dice, Vean, les recomiendo una entrevista de Diego Genud con Adrián Lackerman y no me acuerdo la compañera, del viernes en YouTube, en el canal del Destape, que habla, Diego Genud es el biógrafo de Massa, no autorizado, tiene 2 libros que escribió sobre él. Véanla si tiene un ratito ahí para cocinar, el programa está completo, la entrevista dura 30 minutos, está en tubo. Véanla porque es muy interesante cómo construye un perfil una persona que no es masista en lo más mínimo. Muy bien, muchas gracias. Por El favor, miércoles faltaba más. hacemos toda la recorrida.